Buenos días, espero que se encuentren bien. Buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar, chicos. Vamos a continuar con nuestro tema principal, que es la conquista. ¿Ok? Vamos a pasar, por favor, a la página 36. Pero antes de que se vayan todos a esa página, necesito a alguien que me apoye mandando la fotografía de la página 36 y 37 al grupo de WhatsApp. Pero en serio, pónganse de acuerdo, ¿eh? No vayan ninguna de las dos me vaya a mandar la foto. Mejor que sean fotos militar que hubo de parte de los españoles, ¿verdad? Y entonces, ahorita, para poder dividirlo bien, vamos a hablar de la conquista militar, ¿sí? Entonces, si ya tengan el libro, los que tienen el libro y los que no ya tienen la foto. Entonces, vamos a verlo desde este punto para partir de ahí. Hernán Cortés ya tenía una y que es, digamos, recibido como la esperanza o el regreso de Quetzalcóatl hasta el Templo Mayor, ¿no? Es bien recibido en esos lares por... Bueno, hubo el saqueo, son perseguidos, aparece lo de la noche triste. ¿Recuerdan esa parte o no? ¿Alguien ha escuchado sobre el árbol de la noche triste? Por... Ok. Ay, bueno. Entonces, aquí es donde se supone que Hernán Cortés llora y en el transcurso del tiempo muere Moctezuma, quedándose Cuauhtémoc como, digamos, que el emperador, ¿no? Entonces, Hernán Cortés ya tenía una estrategia bien planeada, pero para esa estrategia tenía que conseguir alianzas. Apoyar. ¿Cuáles son esos tres grupos? Van a escribir, los que tienen libro, lo van a escribir en la página 39. Alianzas pacíficas de Hernán Cortés. Así lo van a escribir, lo repito. Los que no tienen libro van a escribir alianzas pacíficas
Los que tienen el libro están en la página 39 y ahí vamos a ir apuntando estas alianzas. ¿Qué que no tiene un orden específico, ¿eh? Apuntamos como número 2, número 1, tlaxcaltecas, número 2, totonacas. ¿Y los terceros que lo apoyaron? ¿Purépechas? Sí, Bueno, pero vamos a hablar de los primeros que lo apoyaron, digamos que son los señoríos encargados de Puebla, Morelos y Toluca. Un altepeme, como lo comenta el libro, el altepeme es el señorío, digamos que el gobernador, el encargado de cada pueblo. Ese es un altepeme, ¿ok? Los famosos señoríos. Entonces, estos tres grupos son los primeros en apoyar a Hernán Cortés. Ahora, vamos a enfocarnos en cómo consiguieron la conquista y la caída de la Gran Tenochtitlan. Va a haber tres razones principales por las que lo lograron, que igual vienen en su página 36. Primera razón, ¿qué hicieron? ¿Qué lograron? Esas también van apuntadas en el libro y van apuntadas en la libreta si no tienes libro, ¿ok? Si tienes libro, lo vas a apuntar en la página 39. Ahí vas a apuntar. Causas, les dicto a los que no tienen libro, causas que dieron la victoria a Hernán Cortés. Causas que dieron la victoria a Hernán Cortés. Primero, ¿qué fue? las enfermedades como la viruela y así. Bien, eso es la segunda parte, pero sí, lo vamos a apuntar. Las enfermedades que atacaron al ejército Tenochtitlan. Las enfermedades que atacaron al ejército Tenochtitlan, como la viruela, la tifus y el sarampión. Como la viruela, tifus y sarampión. Estas enfermedades atacan al ejército de la Gran Tenochtitlan. Otra, ya tenemos una. Otra, La enemistad entre los aztecas y los indígenas. pero ¿en qué más? ¿A qué te refieres con eso? Híjole, pues no sé. Sí, ¿La Malinche más o también menos. fue? ¿La Malinche? ¿Qué? ¿La Malinche? No tanto, todavía no. No fue una causa como tal. Para la caída, tiene algo que ver poquito con lo que acabo de decir y poquito con lo que dice compañera. También dice que por el hambre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen hambre? A ver, espere. Porque los acorralaron, los encerraron. Ah, exactamente. Muy bien. Entonces podemos hablar de que fue estrategia militar, ¿no? ¿Cuánto tiempo los dejaron sin comida, sin víveres, sin agua? ¿Cuánto tiempo los dejaron así? Está en su libro, página 36. Segundo párrafo. ¿3 meses? Bien, participación Ángel.
3 meses. Entonces no podían tener víveres. Recuerden que estamos hablando de una urbe central, como si fuera el Zócalo. Imagínense ahorita el Zócalo. Ahí pues no cultivan, ¿verdad? Entonces ahorita estaba muy cerrada, digamos, la ciudad. Entonces, como segunda o primera razón o causa de la victoria de Hernán Cortés, vamos a poner estrategia militar y entre paréntesis, estrategia militar y entre paréntesis, situaron la ciudad. ¿Ok? Ya tenemos 2, nos falta una. Vamos, ustedes pueden. Tiene que ver con algo que ya hablamos. Acoso y destrucción. Eso ocurre después. Es que ahí dice que por el hambre. Perdón. ¿Qué? No, a mí me gusta que sí como que se interrumpan, ¿no? O sea, que hablen casi que al mismo tiempo, porque siento que estoy en el salón. Pero díganme. A ver, primero ya. Sí, perdón. Mataron a muchos de sus defensores. Sí, mataron a muchos señoríos que se pusieron en contra, pero eso todavía no sigue siendo causa. Ya habíamos hablado de ello. Ahorita no tiene mucho que hablamos de ello. Es que ahí dice que por el hambre y la viruela. Ya dijimos que por las enfermedades, ya dijimos que situaron por estrategia militar y al estar situada la ciudad, pues no tenían comida. La ribera del lago les permitió servirse de vías de comunicación y mecanismos de abasto creados para la ciudad prehispánica. Situar la ciudad. Cerraron todo el perímetro de vías de comunicación, de entrada de víveres y todo eso. Ahí estamos, todo eso lo vamos con la estrategia militar de situar la ciudad. Muy bien, ¿qué más? Ya hablamos de ello. Asesinaron al emperador mexica. Sí, lo asesinaron, pero no es causa todavía. Ya, ¿Qué tuvo que ocurrir para que Hernán Cortés tuviera posibilidades de ganarle a la Gran Tenochtitlan? ¿Qué ocurrió? ¿Otros pueblos? Gracias. Esa es la causa número 3 que le va a dar la victoria a Hernán Cortés. La alianza con otros pueblos. Sin esa alianza, no hubiese podido ganar, chicos. Por eso les dije que lo acabamos de decir. Nombramos a los 3 pueblos que le apoyaron, a las 3 personas que le apoyaron. No tenía mucho que lo acabamos de decir. Entonces, tenemos las 3 causas. Son pregunta de examen. Tanto las 3 causas como los 3 pueblos que apoyaron a Hernán Cortés. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y por último, el pequeñísimo apunte que vamos a poner y que espero que me digan ahorita, es el día, el mes y el año de la caída de la Gran Tenochtitlan. Una décima. 13 de agosto de 1521. Gracias, página 36. Muy bien. 13 de agosto de 1521. Lo apuntamos, por favor, o lo marcan con un marcatextos en su libro. No sé cómo lo quieran hacer, pero lo ponemos, por favor. Le ponemos un asterisco porque es pregunta de examen. ¿Ok? 13 de agosto de 1521.
Y no porque me encanten las fechas, de verdad, no me encantan, pero sí hay que situarnos en un tiempo y en un espacio para poder comprender cómo va a ir evolucionando la historia. Siguiente, la evangelización. ¿Recuerdan que platicamos que era esta parte del bautizo, que era esta parte de imponer la religión? Pero ¿cómo se fue dando? ¿Ok? Vamos a encontrar que los primeros en entrar son los franciscanos. Vamos a tener también a los dominicos, sobre todo en el sur del país. En el centro vamos a encontrar a los agustinos, que se quedan como que en el centro. Luego ya podrían venir los jesuitas, entre otras más. ¿Ok? Son algunos datos que nos ofrece. Y eso va a ocurrir desde el 1526, 1533, donde va a ir entrando esta parte. Entonces, en esos tiempos también había una especie de catecismo. ¿Quién de aquí fue al catecismo? Yo. Yo. Muy bien. Yo también fui al catecismo. ¿Quién más fue al catecismo? Yo, Bien, también hay manos levantadas, compañera Dana, compañera Norma, compañera Fabiola. También fueron. ¿Qué es lo primero que nos enseñan en el catecismo? Lo primerito, lo primerito. Ay, ya no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que como que las oraciones más importantes. Pero lo primero, lo primero, lo primero. No hay otra cosa más importante que lo primero que te enseñan. ¿A persignarte correctamente? Exactamente. A persinarse correctamente. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Ya recordaron los que iban al catecismo? Que lo primero que te enseñan es cómo tienes que persinarte, ¿sí o no? Cómo poner los dedos, hacia dónde correr, y nada de que me persine al revés, no, nada, ¿ok? Y empiecen, chavo, me persiné al revés, no, eso no. Entonces, viene esa forma, cada cuándo se persinan ustedes. ¿Qué es lo que les dicen en el catecismo? ¿Te vas a persinar cuando qué? Cuando entres a una iglesia. Gracias, sí. Obviamente también cuando terminas de rezar o cuando ves alguna imagen, pero sobre todo cuando entras a una iglesia, ¿ok? Es cuando nos dicen que nos tenemos que persinar. Y ahora, para poder persinarnos en esas iglesias, tendríamos que ver dónde estaban construidas esas iglesias. La mayoría de las iglesias fueron construidas sobre templos. Recuerden que nosotros éramos politeístas. Sí saben lo que es politeísta, ¿verdad? sí, ¿Que creíamos en varios dioses? Exactamente, creíamos, adorábamos a varios dioses. Entonces ellos vienen y nos dicen que no, solo hay un Dios, que solo hay una religión. Y para poder hacer esta conquista espiritual, recuerden que hace ratito estábamos hablando de una conquista más militar. En la evangelización vamos a hablar de una conquista más espiritual, ¿sí? Y entonces para poder hacer bien esta conquista, tengo que ir adoctrinando a todos los individuos, a todos los indígenas que están ahí. Pero para eso necesito templos a donde vayan a adorar a mi Dios. Y estos templos van a ser no solamente por el hecho de que pues todos los indígenas caminaban para ir a visitar los templos de sus dioses y que cuando llegaban ya en vez de encontrar el templo de su dios ya encontraban una iglesia. Lo hacían en primera porque pues todos los indígenas se trasladaban ahí. Y pues otros llegaban y ya no veían el templo, pero pues veían la iglesia y decían, bueno, pues vamos a ver, a lo mejor aquí adentro ya está el templo todavía. Y otra cosa que lo hicieron es para oprimir, aplastar la antigua religión, el antiguo Dios y poner encima el verdadero o el único, ¿ok? Por eso podemos encontrar que la catedral que está en el Zócalo, de hecho hay unos túneles que vamos a encontrar unas 3 calles, perdón, no ubico bien. Te metes y vas a ir por abajo del Zócalo, por abajo de las casas, por abajo del Palacio de Gobierno. Hay unas cuevas, bueno, se hizo una excavación para que pudieran ver cómo abajo de la catedral
está el templo mayor. Y algo que les dicen ellos, la venganza de los dioses. Porque la iglesia, la catedral que está ahí en el Zócalo, está postrada, más bien potrada, porque está como con anclas de madera, como con castillos de madera muy, muy gruesos, obviamente, pero sobre el templo mayor. Entonces, como que la piedra le va ganando la batalla a la madera y la está dejando así como que tragándosela. Y la iglesia, de hecho, se está como que inclinando, o luego se inclina hacia enfrente, o luego se va como que de ladito. Y dicen que es la venganza de los dioses que quieren retomar su lugar destruyendo esa catedral, ¿no? Que poco a poco va uniéndose. De hecho, está muy padre la parte de abajo. Deberían de visitarla y se van a ver varios vestigios. Obviamente que si no les gusta estar encerrados y sentirse así como que acorralados, pues no vayan mejor. Porque sí está así muy, muy, muy cerrado todo, pero muy bonito. Sobre todo es impresionante lo que hicieron. Entonces, pues muchos de los templos fueron destruidos, fueron quemados. Recordemos que los templos no solamente estaban hechos de piedra, sino también tendrían mucho el uso de la madera. Y pues cuando son incendiados y quemados, pues obviamente la madera no resistió. Y de esa forma fueron construyendo los franciscanos, son los primeros templos encima de otros templos, para que cuando llegara el indígena se persinara y paulatinamente fueran adoptando esa religión. Pero bueno, no todo fue malo. Díganme algo bueno que crean haya ocurrido en esta evangelización. La exportación de más materiales. Puede ser, pero vamos a enfocarnos específicamente en la evangelización. La educación. La educación, muy bien, algo muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué tuvieron que hacer los frailes para poder enseñar? Para poder enseñar una oración, ¿qué creen que tuvieron que hacer los frailes? Enseñarnos su Enseñarles idioma. primero el lenguaje. Exactamente, los dos también. El lenguaje. Lo primero que tuvo que hacer un fraile fue aprender a hablar con los indígenas, porque era obviamente esencial enseñarle al indígena a hablar español. Pero para poder enseñar, pues tendrás que hablar el mismo idioma que ellos, el mismo lenguaje o dialecto. Entonces, algo que hicieron muy importante los frailes fue conocer nuestra cultura. La mayor parte de lo que sabemos de nuestra historia es transcrita por ellos. O sea que si ellos nos mintieron, nosotros les creemos, porque ellos fueron los primeros que escribieron. Entonces, la mayoría de la historia está contada por ellos. Sí hay vestigios de nuestras culturas que encajan con la descripción de los frailes. Hay códices que fueron transcribidos o digamos que traducidos por estos frailes. Entonces, no todo fue malo con transcritos, perdón. Tendrían que haber sido ayudados por alguien. Recuerden que ahí entra la Malinche. Sí, definitivamente, Atsiri, puede que vivamos en una mentira, porque nosotros creemos lo que ellos escribieron. Que te digo, hay muchas cosas que tienen en común con ciertos códices, con ciertas pinturas que nosotros mismos interpretamos y que relacionamos con lo que escribieron ellos. Entonces, sí, hay muchas cosas que sí tienen en común, donde no podemos decir que nos mintieron. Ahora, permítanme tantito. Esta evangelización nos va a ayudar a tener una fusión entre la religión que tenían en Europa con la religión que teníamos ahora aquí en América. ¿Ok? Este logro, porque fue un logro para ambas, bueno, más bien para la religión, nos va a dar como un cambio en las tradiciones, en las costumbres. Por ejemplo,
Los indígenas tenían ciertas costumbres antes de que llegara la conquista, ciertos rituales, donde van a decir muchos de ustedes, entonces dejamos de sacar corazones y dejamos de hacer sacrificios y dejamos de ser caníbales. No, no, no era tanto así, como luego nos lo presentan. Si ustedes recuerdan, Quetzalcóatl les pidió algo. Cuando Quetzalcóatl caminaba entre la gente, ¿qué pedía Quetzalcóatl? Si vieron el video, claro. Se supone que todos vieron el video. De hecho, eso hizo que su hermano se enojara un poco. Bueno, aparte de que ya se había cortado un pie, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Que dejaran de hacer sacrificios? Exactamente, Ángel. Oye, llevas más tendido, llevas 4 participaciones, Ángel. Muy bien. Entonces, Quetzalcóatl ya nos había pedido que dejáramos los sacrificios. Entonces, podemos relacionar esto con que ya no había muchos sacrificios. Si acaso el juego de la pelota, cuando había un eclipse, cuando había un terremoto, cuando había una inundación, probablemente ahí sí. Pero no es que fuéramos un pueblo sangriento y que ya cada ratito queremos hacer sacrificios. No, no, eso es mentira. Es muy de Hollywood, nada más. ¿Ok? Ahora, hay muchas cosas que también adoptó la religión para poder llamar la atención de los indígenas. Por ejemplo, los indígenas, nos dice su libro, pues celebraban, tenían muchas celebraciones en distintos pueblos. Y era lo que yo les comentaba con el 12 de diciembre. ¿Qué hacen el 12 de diciembre? Festejarle a la guadalupana. Bien, hacemos sus mañanitas, sus serenatas. Y entonces, ahí en el Cerro del Tepeyac, había antes una diosa. ¿Recuerdan que se los comenté? Sí, Pi. Bien, entonces dicen los franciscanos, bueno, no vamos a atribuírselo a los franciscanos, dice los monjes, ¿no? Bueno, pues los encargados de adoctrinar a la gente. Los frailes, gracias. Los frailes. Vamos a poner una iglesia. ¿Se han ido al Cerro del Chiquihuite? Sí. ¿Sí? ¿Se han escuchado lo de Juan Diego? Sí, no, tal vez. ¿Saben quién es Juan Diego? Tal vez sí. Tal vez El que sí. vio a la Virgen, ¿no? Ándale, vio a la Virgen y ¿qué más le pasó? Y creo que le pidió que construyera ahí su iglesia, algo así. Eso es lo que me contó mi abuelita. Sí, sí, es cierto, muy bien. Y entonces a un indígena se le apareció la Virgen y yo soy católico, ¿ok? Pero bueno, de repente cuando conoces ciertas partes de la historia, pues sí te pones a pensar un poquito. Pero bueno, a un indígena se le apareció la Virgen y en su, eh, no sé, su vestuario, que traía su traje, no me acuerdo cómo se llama, ¿Cuipí se llama? Ah, gracias. Bueno, es una manta, ¿no? Porque no creo que conozcan el cuipí, yo apenas me acabo de enterar. Entonces, esta manta que traen los indígenas, cuando él recoge las flores y las enrolla para llevárselas al padre, cuando suelta las flores, se encuentra que en el manto de Juan Diego estaba la imagen de la Virgen María. ¿Alguien ha visto una película o sabe de lo que estoy hablando? Hay muchas imágenes de esa personita, porque está como tipo hincado con las flores y todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que tira así su manto y aquí aparece la imagen de la Virgen María. Bien, y entonces se vuelve un milagro y le dicen a Juan Diego que pues qué es lo que había pasado. Juan Diego dice que la Virgen le pidió que ahí hicieran el templo o una iglesia un altar para la Virgen María. Y entonces da la casualidad de que ahí
ya había un templo de una diosa a la que se le llevaban flores todos los 12 de diciembre. ¿Ok? A esta diosa, pues los indígenas caminaban bastante tiempo porque le pedían muchísimas cosas, como milagros, se podría decir. Y entonces hacían caminatas largas para llegar a ese templo. Los indígenas llegaban ahí y encuentran de repente ya una iglesia, un altar de la Virgen María. Pero pues ya estaban ahí y ellos sabían que lo único que había ahí era piedra y que lo único que hicieron fue tapar el templo de su diosa. Entonces a ellos no les importaba que ahí hubiera otra iglesia, que ahí hubiera algo. Ellos llegaban y se sentaban y se hincaban y le dejaban sus flores. Y entonces, como yo les comentaba, de niños, pues tú sigues a tus papás. Casi no preguntas, ¿por qué? ¿Por qué venimos a dejar flores? ¿O por qué estamos aquí? Simplemente lo hacemos porque son nuestros papás. Y entonces así se empieza a dar un cambio de generación en generación y empiezan a los niños, empiezan a creer que a quien le llevamos flores es a la Virgen María, porque ellos llegan ahí y ven un templo y dicen, bueno, pues le están dejando las flores a la Virgen María. No piensan que lo que están dejándole flores es a la diosa, donde estaba ahí estaba su templo. Y entonces así empieza a haber un cambio de cultura, de tradición. Y es cuando dicen que los frailes ocupaban esas tradiciones, esas festividades, las ocupaban para hacer esos cambios de religión, para hacer esa evangelización. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, espero que sí estén aprendiendo, no sea pura barbería, Atsiri. No, sí, pero ya antes nada más nos ponían a copiar. Sí. De hecho, sí se aprende un poquito más, profe, con usted. Un poquito más, nada más. No, o sea, es que pero me cuenta mucho. que a mí en la secundaria no, nada más me pedían dictar cuadros sinópticos y así, puro copiar del libro. Y aquí usted nos está explicando ya más y Igual había con cosas que yo no conocía. Ok. Bueno, espero que sea para todos, no nada más para algunos. Mínimo, pues ya se imaginan algo, ¿no? Porque si los pongo a copiar, pues se podrán imaginar un ratito nada más lo que están copiando, pero de ahí en fuera, pues ya se les va a olvidar. Y entonces así vamos a ir abriendo nuestra mente y entendiendo. No, aclaro, no es que esté en contra de la religión, ni que diga que es mentira. No, ¿ok? Entonces, yo digo que cada quien lo suyo, ¿no? Pero, pues aquí la historia nos dice otras cosas. Pero sobre todo es que abran bien los ojos y entiendan por qué de muchas cosas. Ahora, de esta manera, utilizando estos bailes y estas tradiciones, como por ejemplo que se juntaban para darle gracias a Tlaloc por la lluvia, y llegaban de repente los monjes con un altar, ¿no? Y ahora no me sé muy bien el nombre de los santos, ¿eh? Perdón si ofendo a algún santo, pero pues aquí está San Juanito, ¿no? Y entonces, pues los indígenas tenían ahí su fiesta, su celebración por Tlaloc, por la lluvia, y ellos de repente llegaban con sus imágenes y sí, vamos a festejar a San Juanico, y vengan, vamos a comer, y ven, vamos a hacer esto. Y entonces ya desde ahora, cada 14 de agosto, nos vamos a ver aquí, porque pues los indígenas allí iban a festejar a Tlaloc, ¿no? Y ellos y los de la religión decían, sí, aquí nos vamos a ver para celebrar a San Juanito y nos vemos dentro de un año, ¿no? Y entonces cada año, pues la gente iba para celebrar a Tlaloc, pero ellos adjudicaban la celebración a cierto santo. Y como les digo, los niños van creciendo y los niños van diciendo, por fin, o celebramos a Tlaloc o celebramos a San Juanito. Pero era una forma de evangelizar, de ir metiendo la cultura poco a poco, poco a poco, ir metiendo la religión, hasta que lo lograron. Entonces, eso es una parte de la evangelización y es una forma. Fue algo muy tedioso, ¿sí? Fue algo muy largo también. No todo fue amabilidad, muchas veces fue a la fuerza. Hubo gente que sí se rebelaba, pero era lo que yo les comentaba del elefante.
Sí les comenté del elefante, ¿no? Entonces, cuando tú creces creyendo que no puedes, cuando ya seas grande, ya no lo vas a intentar, porque ya sabes que no vas a poder. Y entonces muchos niños crecen así, muchos adultos crecen así, y es cuando se logra toda esta parte de la evangelización. Bien. Esta parte nos va a llevar a la época colonial, como nuestro siguiente tema. Para los que tengan el libro, comienza desde la página 39. Y antes de llegar a la división territorial, solo es una pequeña parte. En la colonia vamos a tener un nombre en nuestra república. ¿Qué nombre es? Nueva España. La Nueva España, ¿verdad? Muy fácil de entender por qué la Nueva España, ¿verdad? ¿Qué se imaginan? Porque ya había una España. Porque ya había una España, ¿verdad? Una España vieja, esta está nueva. Y entonces este nombre es adjunto a todo el gobierno español. Quiere decir que había una corona en España y había una corona aquí en México. Pero la corona más importante era la corona española, obviamente. Y que todo lo que España decía se tenía que cumplir. Con esa, digamos que, orden, comienza la época colonial, donde vamos a encontrar algunos, digamos que, personajes importantes. ¿Cuántos años transcurren desde 1521 hasta la independencia de México? 400. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Un poquito menos. Porque la independencia, ¿cuándo fue? 1810. De 1521 a 1810, ¿cuántos años son? 3. 289 años. Gracias por quien sacó su calculadora, Fabiola. O fue con la mente, ¿no? Dime, ¿fue con la mente, profe? ¿Sí o no? Sí, obvio. No, Nada fue de que, en la libreta. eso, está bien. Nada más te pasaste por unos 100 y tantos años, cuando dijiste 400. Ah, es que estaba pensando que había sido en 1900, pero después ya vi que era en 1810, por eso. Entonces hablamos de 200, ¿qué dijiste, Fabiola? 200, ¿qué? 89. 289 años.